planificación que estamos hablando con los jefes de trabajo práctico, digamos. Hoy, eh, hoy deberíamos ver el tema de seguridad de base de datos. El lunes que viene, creo que ya lo saben, pero por las dudas lo recuerdo, es recuperatorio del primer parcial. El martes creo que van a tener clases, pero va a ser a las 2 de la tarde, por un tema de que el profesor de la práctica termina de dar clase a las 12. Y la semana que sigue, esto estamos viendo todavía, esto está pendiente, está para confirmar. No se sabe si van a tener ese día el práctico de base de seguridad de base de datos o van a ver junto con el TP8. Para que este práctico es un poco teórico, así que no afecta tanto. El día, bueno, después avanzamos con la teoría de base de datos no SQL, de inteligencia de negocio, data warehouse y minería de datos. Y después estaba programado, no sé, en principio está programado para el 30 de octubre el segundo parcial y para el 13 de noviembre el recuperatorio, ¿no? Después, este, la idea es que el 31 de octubre le expliquemos cómo va a ser el trabajo final que tienen que hacer de la materia, en los que verían un pequeño desarrollo de todo lo que vieron, digamos, la parte de modelización, normalización, SQL, que después te van a tener que exponer, digamos, sería creo que el 21 de noviembre. Y bueno, y después el coloquio para la gente que quede promocionando. Este es más o menos la planificación que tenemos, ¿no? Acá lo que podría variar es el TP6, digamos, porque estamos viendo si acomodarlo para esa fecha o que lo vean junto con el TP8 porque es teórico. Pero fíjense que en principio, digamos, el parcial estaría para el 30 de octubre y el 13 de noviembre, ¿no? ¿Lo vieron, no, chicos? Sí, profe. Bueno, igual la semana que viene seguramente ya le van a decir le van a mostrar y le van a decir la fecha de los parciales, pero más o menos estamos acomodando que sea para que sean para esa fecha. Tiene que ser el lunes por el tema de la cantidad de alumnos que va a haber. Así que bueno, empecemos con el tema de seguridad de base de datos. Empiezo a grabar. Bueno, el tema que nos toca desarrollar es el tema de seguridad en base de datos. Este tema hasta el año 2021 no lo dábamos o este, no se veía, pero muy poco, digamos. Y a partir del año pasado empezamos a darlo, digamos. Así que es un tema que es interesante, digamos. Lamentablemente no tenemos como en la materia, en la carrera del APU que tienen dos materias de base de datos, porque si no verían seguramente en la segunda materia ejemplos prácticos, digamos, y sería toda una materia del tema de seguridad de base de datos. Yo estuve como profesor en la carrera del APU en San Pedro y se veía en estos temas, digamos, en profundidad. Ustedes aquí, digamos, como tienen una sola materia que es obligatoria de base de datos en ingeniería y licenciatura, ven los conceptos básicos de la misma, ¿no? Así que bueno, avanzamos. ¿Qué es la seguridad de base de datos? Dice, son aquellas medidas, tecnologías y protocolos que una organización implementa para proteger los datos que gestiona, así como para establecer candados que impiden el acceso a dicha información a personas o entidades no autorizadas. Eh, ¿Para qué creen ustedes que es necesario el tema de la seguridad dentro de la base de datos? ¿Debe ser importante para algo o no? ¿Para qué opinan ustedes? Dana Liz, Florencia, ¿está? Sí, profe. ¿Por qué cree que hace falta, digamos, implementar eh, el tema de seguridad en base de datos? Puede ser para que no modifiquen los datos que se encuentran en la base. Puede ser para que no modifiquen los datos que son importantes dentro del motor de base de datos, para que no cualquiera pueda acceder, digamos. ¿Y quién cree que tiene que ser el responsable de la seguridad de la base de datos?
El Lo pro- administrador, ¿Quién? ¿Quién? Perdón. ¿El DBA? El DBA. El DBA tiene que ser el responsable y él tiene que marcar las pautas, digamos. Si no, los programadores podrían hacer cualquier cosa con la base de datos y el tema es que hay situaciones que son críticas, digamos. No sé si yo les conté, pero yo trabajaba en una institución que era la Cámara, el centro de jubilados previsional cuando pertenecía a la provincia y había un jefe de sistema que en ese momento, bueno, no era jefe, era jefe de carga, algo así, y él cambiaba un cero. Entonces la persona en ese momento, una persona que era un familiar de él cobraba 400 pesos y en ese momento le pasaba y cobraba 4.000. Estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Cuando era bastante dinero, digamos. Entonces, un cero más, un cero menos, no se veía, digamos, en la, no afectaba, digamos, cuando eran cientos o miles las personas que cobraban, digamos, pero era un tema crítico, digamos. Después a todos en ese momento nos llamaron a declarar y fue todo un tema, digamos, porque era una situación que es crítica, digamos. Entonces eso es lo que se tiene que tratar de evitar. Y aparte tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos de los servidores que ustedes manejan internamente hacen auditoría, digamos, y se sabe, digamos, quién es el que modifica cada dato y por qué lo modifican, digamos. Por ejemplo, yo les quiero contar que hubo un problema, por ejemplo, en la municipalidad, porque había unas personas que, bueno, eso fue lo que me comentaron, ¿no? Una mujer que tenían acceso con una clave y podían modificar esta información de la base de datos y después venía un programador y entraba con el acceso de ella y cambiaba los datos, digamos. Entonces fue crítico, digamos, por lo que tengo entendido, ese programador después lo sacaron del trabajo, digamos. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con el tema de la base de datos, el tema de que muchas veces ustedes hacen operaciones y aunque no parezcan, internamente se están guardando registros de auditoría y saben quién se hace, digamos. En ese caso, ¿usted quién cree que fue responsable? ¿Las mujeres que dejaron el acceso o el programador que engañó a las mujeres para poder modificar la base de datos? ¿A quién le echarían la culpa a ustedes? A los dos. ¿A los dos? Y puede tener hasta causas legales, digamos, con eso. Entonces, esa información que ustedes tienen que cuidar, digamos, sobre todo ahora que con el tema de la información, la teoría de los datos, que hay toda una teoría, digamos, de, este, de qué datos se pueden compartir y qué no. Y ustedes deben saber que por ahí la base de datos se venden en Internet. No sé si a ustedes por ahí les llega algún mensaje o alguna llamada por teléfono de algún banco ofreciéndole algo, les llega alguna publicidad ofreciéndole algo, digamos, o de alguna empresa, digamos, porque toda esta información que está disponible, digamos, y que no debería ser así, digamos, ¿estamos? Entonces, la seguridad en la base de datos dice que tiene que ser, puede ser de tres tipos. Proactiva, se establecen procesos y protocolos de seguridad de la información. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué programador va a tener acceso a qué tabla, digamos, o tener generalmente a los programadores se les da una base de datos que es como de prueba, digamos, para que ellos practiquen, digamos, que no es la original, digamos, porque es la real, digamos, y el DBA es el que se encarga de mantener todo eso, digamos. Puede ser predictiva, que se establece mecanismos de monitoreo y análisis de posibles casos vulnerables. Entonces ustedes pueden lanzar triggers, por ejemplo, que ante ciertas situaciones hagan informen en un archivo de auditoría o de seguridad, digamos, y anticiparse, digamos, acá dice a lo que un hacker puede hacer, digamos, el hacker es una persona que puede hacer daño dentro de la base de datos, buscando algún beneficio para él. Reactiva, cuando la amenaza ya es inminente y si hay un ciberataque, reacciona para evitarlo, garantizando así la protección. ¿Y ustedes creen que todos los sistemas son invulnerables o no? ¿O no hay sistemas invulnerables? ¿Qué es lo que opinan ustedes?
¿Todos los sistemas son invulnerables o no hay sistema invulnerable? No, no hay, profe. No hay. Fíjense que deben haber escuchado por ahí, bueno, que páginas como Google, como Facebook, cualquier, digamos, sistema que están súper avanzados, digamos, que tienen servidores espejos, que se guardan en varios lugares y se caen, digamos. Entonces, ningún sistema es invulnerable y todos pueden sufrir ataques. Lo que pasa es que hay un límite entre lo que se puede hacer y el esfuerzo, digamos, que se involucra. Si yo hago auditoría sobre cada uno de los registros en todo momento y voy controlando en todo momento lo que se hace, digamos, es una pérdida considerable de recursos y de tiempo. Entonces, generalmente lo que se hace es controlar los lugares donde es crítico, digamos, la información. No, generalmente no en todos los lugares, digamos. Y eso involucra aquellas tablas o entidades que están relacionadas con el tema de dinero, más que nada. ¿Estamos? Entonces pueden ser proactivo, predictiva o reactiva, digamos. En este caso de las predictivas, solo quisiera agregar que hay hay herramientas hoy en día de minería de datos, de machine learning, que cuando hay alguna situación que es extraña, digamos, o que sale fuera de los estándares normales, digamos, se detecta automáticamente, digamos, que el mismo, el mismo se crea como un modelo matemático, digamos, de machine learning, que le predice, digamos, en qué caso puede haber fraude o hay alguna situación que sea dudosa. Estamos, y se puede hacer en muchos casos en forma automática. Bueno, ¿cómo funciona la protección a la base de datos? Dice que identifica los datos más vulnerables, que son los más sensibles, que es lo que ustedes tienen que ver qué es lo que quieren proteger, digamos. En una empresa, por ejemplo, de venta de productos, ¿cuáles creen que serían, por ejemplo, los datos que sean vulnerables? ¿O todos son vulnerables? Mendoza Franco, ¿está Mendoza? Ariel Yampa, Mendoza, ¿está Mendoza Franco o no? Ahí Ahí respondió el respondió chat, por ¿no? el chat. Ah, bueno, a ver, Mendoza Franco, ¿cuál creen, o cualquiera, digamos, cuál creen que son los datos vulnerables dentro de una empresa que se dedica a la venta de productos? ¿Cuáles creen ustedes, cuáles serían los datos que ustedes protegerían, digamos? ¿Los precios? Y puede ser los precios para evitar que no me modifique los precios, La aunque, ganancia, bueno, ¿cuáles ganancias? o sea, lo que va ganando, la cantidad de ventas que va teniendo. Bueno, las ventas, eso es importante, digamos. ¿El sueldo del empleado creen que es importante o no? Sí. Sí, también. Entonces, son los datos que tienen que cuidar. No, no sé si los precios, porque es difícil que alguien le quiera poner un precio más barato, va, por tanto, que quiera hacerle algún daño, digamos. Pero bueno, tienen que detectar cuáles son las entidades que tienen que tener cuidado, digamos. Analizar los recorridos de canales por los que circulan los datos, o sea, ver cuáles son los lugares críticos y que, por ejemplo, toda la información que sea crítica y al final pasa por una secretaria o un secretario que después puede hacer algún tipo de malicia ahí en los datos. Establecer procesos y protocolos para que todos los involucrados en manejo de dichos datos sepan qué hacer y qué no hacer, digamos. O sea, que todos sepan que se hace una auditoría en esos datos que son críticos o importantes. Implementar controles de acceso y autenticación a la base de datos. ¿Cuántas veces pasa de que, bueno, por lo menos en los centros de cómputo que van y dejan la clave pegada en la pantalla, el usuario y la clave? ¿Ustedes creen que eso está bien o no? Está mal. Está mal, digamos, cualquiera puede llegar a hacer cualquier cosa y si lo dejan ahí, sea, para que cualquiera la vea cifrar o encriptar la información,
comunicar, capacitar e informar, que capaz que yo creo que esa será la mejor prevención, digamos. Si ustedes capacitan al personal, siempre es menos factible, digamos, que el personal se equivoque. Monitorear las bases de datos, eh, puede ser cuando vean algún dato que sea anómalo o vean cuáles son las posibles vulnerabilidades o guarden algún trigger ahí escondido que les avise a ustedes que chismosee un poco cuando se está haciendo algo que no les corresponde. Crear un plan de acción en caso de amenazas e incidentes. O sea, ¿qué pasa si se pierde la base de datos? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, cae un rayo y me quema todo el servidor, digamos? ¿Qué van a hacer ustedes? Mm, Tener una copia, puede ser. Puede ser tener una copia que se guarde en la nube o que directamente se guarde en la nube. No sé hay muchas instituciones que ya directamente lo guardan todo en Internet. Por ejemplo, el registro civil no se guarda nada acá de información en los servidores, digamos, no tiene servidores, va, o tiene, pero no se guarda información crítica, digamos, toda la información del registro civil acá de Jujuy se guarda en el RENAPER de Buenos Aires, y el RENAPER de Buenos Aires habría que ver dónde lo guarda, si es que en servidores locales o lo guarda en la nube, hay que ver, digamos. Bueno, entonces crear un plan de acciones, digamos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, digamos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de seguridad de base de datos que ustedes pueden plantear, digamos, cuando van a una institución? Es una seguridad de hardware, con el tema de los equipos, digamos, de software, la seguridad de red, qué pasa cuando alguien ataca la red desde afuera, digamos. ¿Cuáles son los tipos de respaldo de base de datos? Yo conocí gente que no hizo el respaldo correspondiente y perdió el trabajo. La encriptación de los datos, la detección de intrusos, eh, a veces el tema de los intrusos, digamos, es crucial y es muy fácil acceder a un servidor, digamos, basta con pequeño conocimiento, digamos, y no más de eso, digamos. Yo, por ejemplo, en la seguridad en mi trabajo final de tesis, por ejemplo, hice el tema de seguridad de base de datos, y le estoy hablando de hace más de 20 años. Y lo único que hacíamos era corríamos un programita en C y empezábamos a atacar las páginas hasta que en algunas páginas nos daban acceso, ¿no? Y entramos con derecho de root o de administrador en el servidor, digamos. Eso no es, igual no hacíamos nada, digamos. Solamente queríamos probar cuál era la vulnerabilidad que tenían en ese momento los servidores, digamos, pero no se necesita mucho conocimiento. ¿Cuántas veces escucharon ustedes que dicen, chico de 5 años, de 6 años, entró a un servidor? ¿Eso lo escucharon o no? Y ustedes dicen, ¿cómo el chico de 6 años puede entrar y yo que me estoy por recibir ingeniero no, digamos? Y porque lo único que hizo fue correr un pequeño programista de C++ y en C y acceder al servidor, digamos. Tampoco se necesitaba tanta experiencia, digamos, ¿no? ¿Qué protocolo? Bueno, que la gestión de incidentes, cuando se pierden los datos, dónde se pierden, cuál es el equipo que está fallando, cuál es la placa de red que está fallando, los protocolos de Internet, qué protocolo utilizo, digamos, puede ser que cambiando un protocolo se mejore la conexión, por ejemplo, la prevención de pérdida de datos, la defensa, bueno, a profundidad. ¿Y cuáles son los consejos para que ustedes tengan una base segura? Limitar el acceso a la base de datos. Hay dos políticas. Una que es, ay, no me acuerdo las siglas en inglés, que te permita todos los accesos por defecto y otra que te deniegue todos los accesos por defecto. No me acuerdo cuáles son las siglas. Pero, ¿ustedes qué creen que es mejor, digamos, que te permitan todos los accesos por defecto o que o que todos los accesos estén prohibidos por defecto y ustedes van habilitando uno por uno? ¿Cuál creen que va a ser mejor? ¿Que todos los accesos estén prohibidos? Que todo está prohibido, digamos, pero también es más trabajo, digamos, porque cada vez que le pidan, cada vez que le pidan acceso a una tabla, cada vez que le pidan acceso, no sé, o a una computadora o a internet, tienen que habilitar uno por uno, digamos, entonces es mucho más trabajo, digamos, pero tiene mucho más control ustedes, ¿no? Identificar los datos sensibles y críticos, cifrar la información, ano, anonimízale a base de datos que no son productivas, o sea, las que no son productivas las podría guardar en otro lugar, digamos, con seguridad o con clave.
veo cómo vamos a acceder, digamos, monitorear la actividad de la base de datos, o sea, veo en todo momento qué es lo que se está haciendo. Así como ustedes no sé, tienen sistema operativo en su computadora, hay sistemas específicos que son para trabajar en redes, digamos. Entonces, esos sistemas pueden ir controlando todo lo que hace cada uno de los equipos, digamos. Y además, ustedes, dentro del administrador de su base de datos, dentro del DBMS, ustedes pueden ver qué es lo quién realizó cada actividad, digamos. ¿Estamos? Esto se va guardando, aunque ustedes no lo vean o no sepan que está, digamos, el especialista sabe, digamos, que puede entrar a la base de datos y ver quién fue el que hizo tal cosa, digamos. ¿Estamos? Más que nada por un tema de asesoramiento legal también, digamos. Entonces, ¿cuáles son los problemas de seguridad? Primero, la autenticación de usuarios tiene que identificar correctamente al usuario de la base de datos, tanto del sistema operativo como del DBMS. Fíjense que por acá, por ejemplo, aquí, en esta pantallita, ustedes pueden ver que, por ejemplo, ustedes pueden acceder a la base de datos, le dicen cuál es el modo de autenticación, que acá podría ser, por ejemplo, esto es en SQL Server, ¿no? Obviamente. El modo de autenticación, que podría ser el modo de autenticación de SQL Server, o podría ser del propio sistema operativo, o sea, el usuario que ustedes tengan, esa versión de Windows que ustedes tengan, y el usuario y el password con el cual van a acceder, digamos. Entonces, la autenticación de usuarios puede ser tanto para el sistema operativo, para el DBMS, la protección de acceso impropio, digamos, permitir acceso al objeto de la base de datos solamente a usuarios autorizados. Ya vamos a ver que hay comandos específicos que son específicos, digamos, para dar derecho, digamos, al usuario que ustedes quieran. La granularidad, bueno, la problemática en los sistemas operativos, porque si entran a su sistema operativo pueden acceder a su base de datos también, o pueden acceder al sistema, entonces tienen que tener cuidado. La integridad física, digamos, qué respaldo y recuperación van a hacer en caso de una falla, cada cuánto, ese logo journal son los registros que ustedes van guardando de las operaciones que se hacen a diario, cada cuánto se hace una limpieza, cada cuánto se guarda. Ustedes por ahí pueden estar confiados creyendo que se guarda información de un mes atrás y solamente tienen un día o 2 días. Entonces tienen que llevar un control de eso. Las instrucciones para instrucciones especiales para aplicar operaciones o cancelarlas, por ejemplo, cómo crear puntos de inicio, puntos de control, que son el commit, que eso creo que lo trabajaron, y si no hay algún ejemplo que vamos a ver ahora con commit. El commit lo único que hace, que eso se lo expliqué la semana pasada, es graba en el disco, digamos, es como un punto de control. Cuando llega ese punto de control, si ustedes hicieron 5 insert, los 5 insert son grabados al disco, digamos. Entonces, a partir de ahí continúa, digamos, pero ustedes se aseguran que todo lo que estaba, digamos, en memoria no está en memoria, sino que ya está guardado físicamente, digamos, en el disco. Las operaciones que se pueden utilizar, básicamente, por lo menos las dos de las más importantes son el commit y el rollback. El commit es lo que decía, confirma que todas las sentencias son correctas y hasta que no se haga un commit, las sentencias no quedan registradas. Es como que todo está en la memoria y cuando yo hago un commit, recién actualiza todo. Fíjense, acá yo tengo insert, un update, un select, y yo recién tengo el commit. Si yo acá, por X causa, el commit no se realiza o no lo coloqué o no lo agregué, digamos, o no coloqué alguna instrucción que tenga implícito un commit, como por ejemplo hacer un create table o alguna operación similar, digamos, todo esto se puede perder, digamos, porque todo está en la memoria, digamos. Entonces el commit es el que me va a permitir guardar toda esa información en el disco, digamos. Y la operación inversa sería el rollback. Supongamos que yo hice 5 operaciones de insert, pero después, por X causa, yo le pongo que él pueda cancelar, digamos, y cuando él cancela, en ese lugar le pongo un rollback, el rollback va a volver al punto anterior al commit, digamos. Entonces, rollback es como una vuelta atrás, digamos. Todo lo que estaba y que no se grabó en disco, se puede retroceder a ese punto de control anterior. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos?
¿Se entiende la diferencia entre el commit y el rollback? Profe, entonces el rollback retrocede hasta el commit anterior. O hasta el punto de control anterior, digamos. Puede ser que vaya a definir un punto de control y entonces volver a ese lugar, digamos. O al commit. En realidad el commit es como un punto de control, digamos. Cuando vos llegas al commit, sabes que hasta el commit tenés que grabar todo lo que vos tenés, digamos, en este punto. En algunos motores de base de datos se llama DB commit, en otros commit a seca, digamos. Eso según el motor de base de datos. ¿Alguna otra pregunta? Eric Miranda. ¿Está Eric Miranda? Sí, profe. No, ninguna. Ahora va a mostrar ejemplo de eso. Sí, ahora vamos a ver un poco más en detalle, digamos, algún ejemplo. Igual, de todos modos, como le dije al principio, digamos, si esto fuera una materia, se le podría dar mucha práctica sobre esto, digamos. Esto es solamente una clase para que vean cuáles son las pautas que ustedes tienen que tener en seguridad y los comandos básicos, digamos. Esta práctica, digamos, no va a entrar en el parcial, digamos. Creo que commit lo pueden colocar ustedes, pero no es el parcial, digamos, es hasta lo que vieron ayer en la práctica, digamos. Estos temas no entran, digamos, sí tienen que hacer el práctico sobre esto. ¿Estamos? Hasta lo que vimos la semana pasada en teoría sería lo que entra al parcial entonces. Claro, porque eso es toda la práctica. Ah, listo. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los problemas de seguridad? Ya lo habíamos visto. Bueno, la migración y protección de datos sensibles. Los datos sensibles son los que no pueden ser hechos públicos. Hubo, por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron, pero por ejemplo, hace unos 4 años hubo problemas en la universidad porque se filtraron los sueldos de todos o los sueldos de la mayor parte del personal jerárquico de la universidad, digamos. ¿Se enteraron de este caso, no? Hubo problemas serios, digamos. Hace poco hubo problemas en la administración pública, en la provincial, que no sé si ustedes escucharon o vieron de que, por ejemplo, se filtraron el sueldo de las personas que cobraban más de 1 millón de pesos y salió público. ¿Lo vieron eso? Sí, profe. Bueno, esos datos son sensibles, digamos, por algo no se publican, digamos. Entonces, y hay personas que por esa situación tuvieron serios problemas, digamos. Dice, los factores que pueden hacer sensibles a los datos pueden ser que sean, bueno, inherentemente sensibles los mismos datos los mismos datos, digamos, el valor mismo que debe protegerse. Por ejemplo, yo trabajaba en el Instituto de Seguro y uno de los puntos más críticos, digamos, era el tema de las personas que tienen HIV en la provincia, digamos, que es información sensible, ¿no? Imagínense que si saliera público todas las personas que tienen HIV, es mucho más que sensible, ¿o no? Entonces, se tiene que tener cuidado con eso. Proviene de una fuente sensible, puede proteger la fuente en la que procede, se ha declarado como un dato sensible, se deriva de de un registro de un atributo sensible, y puede ser cualquier cosa, ¿no? Un número, como puede ser el sueldo que cobra, una fecha, entonces puede haber mucha información que está sensible. Pueden haber bases de datos solamente con datos sensibles, otras con datos públicos. Si ustedes, por ejemplo, agarran ahora y googlean y ponen dataset, Nación, por ejemplo, hay muchos datos que son públicos. Entonces pueden ver, no sé, información de educación o de salud. Nosotros trabajamos con muchos datasets que son públicos para hacer un poco de minería de datos, digamos, de machine learning. Entonces, hay datos que son públicos, digamos. Inclusive ustedes ponen, googlean ahora y ponen dataset, provincia de Jujuy, van a ver muchos datos que son públicos, digamos, que ustedes lo pueden utilizar, digamos. Nosotros lo utilizamos para hacer análisis de datos, digamos, pero es muy interesante lo que se puede hacer, digamos, o pueden ser de ambos tipos, digamos, pueden ser sensibles y públicos, digamos. Eh, Ahora, ¿cómo puede ser en realidad esta unidad o este tema que vamos a ver debería llamarse seguridad y calidad en base de datos, porque la calidad acá sería la calidad de los datos, digamos. Igual hay materia específica que ustedes tienen, los que son del plan nuevo van a tener una materia que es de calidad que está en cuarto año. Los que son ingeniería tienen ingeniería del software en quinto año, ingeniería del software 1 y 2, donde ven mucho el tema de calidad. Y creo que los chicos de licenciatura ven en sistema de información 1, 2, 3 y 4 todo el tema de calidad, digamos. Así que
Esto es solamente el principio, digamos. Fíjense, dice, los datos tienen integridad si su calidad alcanza o supera los requerimientos de calidad que los usuarios esperan de ellos. Entonces, lo que tengo que garantizar es la protección contra la modificación impropia de datos que no cualquiera pueda modificar y la protección contra la modificación no autorizada de los datos que no cualquiera pueda modificar. ¿Estamos? Los tipos de integridad pueden ser el dominio, y hay, bueno, acá hay restricciones de valor nulo, promisión, de valor, o sea, que, por ejemplo, el sexo sea varón o mujer y no permitir un tercero o cuarto. La entidad, digamos, la clave primaria tiene que ser un valor único, por defecto, digamos, y es lo que le decíamos, lo que le digo siempre, es la clave unívoca que identifica cada registro, digamos, que tiene que cumplir es la referencial, que siempre haya una clave foránea, digamos, que que le permita hacer la relación entre las dos tablas. Entonces, estos tipos de calidad, digamos, es lo que nosotros a lo largo de la materia ya la venimos, lo vienen ustedes trabajando, digamos, con todos los controles de integridad que desde un principio le estamos remarcando que tienen que hacer, digamos, y que lo van a seguir haciendo en la práctica, digamos. Pero también, como les decía, hay materias donde donde el tema de calidad lo van a trabajar en forma mucho más profunda, digamos, ¿no? ¿Qué es el acceso discrecional o DAC? Dice, es el medio por el que se restringe el acceso al objeto de usuario específico o grupos de usuarios. El propietario de un objeto puede otorgar privilegio de acceso a otro usuario sobre el mismo objeto, directamente o indirectamente. Por ejemplo, yo soy el dueño de una tablet y podría darle derecho a, no sé, a otro programador que está trabajando conmigo. Entonces, la forma de dar derechos o de implementar derechos del DAC o control de acceso discrecional es a través de este comando, que es el grant. Fíjense que el comando grant lo que les dice es, lo que tengo que escribir es grant, qué privilegio quiero crear, en qué objeto y cómo quiero que sea, si quiero que sea público, que sea para un grupo determinado o sea o para un usuario determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, dice que inserte dentro de PG Group el valor todo. Entonces, inserto dentro de esta tabla el valor todo. Que cree el usuario Medium en el grupo todos y luego que le dé acceso de inserción al archivo de film o de película de forma pública. O sea que le va a dar todos los derechos públicos dentro de este archivo que es de películas. ¿Estamos? Que le dé todos los derechos dentro de la tabla Kings a Manuel. ¿Estamos? Acá el objeto generalmente es una tabla, pero podría ser un índice o podría ser otra cosa que ustedes quieran darle derecho, digamos. Podría ser supongo que se puede crear un grupo, depende del motor de base de datos y darle derecho a ese grupo. ¿Estamos? Por eso acá, fíjense, generalmente ustedes lo van a ver como tabla, digamos, pero es un objeto, digamos, pueden darle derecho a cualquier objeto dentro de su motor de base de datos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Igual el práctico, como le digo, va a ser un práctico sencillo y este tema no va a entrar en el parcial, digamos, porque se necesitaría mucha práctica, digamos, por lo menos un mes de practicar y no es el sentido, digamos, sino la idea es que ustedes aprendan lo fundamental de base de datos y que le demos pantallazo, digamos, de todo lo demás, digamos. Igual el tema de la seguridad de la base de datos tiene una materia en las dos carreras, tanto de ingeniería como de licenciatura, para ver para ver el tema de seguridad, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Flores, César. No, profe. Bueno, digamos, a ver. Bueno, revoque, así como Grant le da los derechos, revoque se los quita, ¿no? Revoque es quitar el privilegio de tal objeto para tal grupo, nombre, usuario o para el público, digamos. Entonces, es lo contrario de Grant, digamos. Con Grant le dan el derecho y con revoque se lo quitan. Bueno, ¿cuáles son las prácticas que ustedes deberían tener, digamos, o que son deseables que ustedes deban realizar, digamos? Y esto lo tienen que tener en cuenta, ya sea que sean DBA en algún momento o que sean simples programadores, digamos.
pero tienen que tener en cuenta, usar un sistema de detección de intrusos, especialmente en servidores de base de datos en líneas y de alto riesgo, que son los servidores críticos, digamos. Imagínense un usuario que ustedes acceden a no sé cómo me pasó hoy, ¿no? Quieren pagar la boleta de la luz y no pueden pagar la boleta de la luz. Hoy me pasó eso. Y después me enteré, porque tengo un amigo ahí en EGESA que me dijo que el problema era, bueno, que había un problema en el sistema, digamos, que no permitía hacer pagos, digamos. Pero imagínense un usuario que está enojado porque, no sé, en la boleta de la luz le vino 50.000 pesos, ¿no? Y el usuario sabe, digamos, ¿qué podría hacer el usuario ese accediendo al motor de base de datos? Podría hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, el sistema de detección de intrusos tienen que tratar de implementarlo, digamos. Generalmente se le pone un firewall, que el firewall es un servidor, digamos, que me limita los accesos, digamos, o que me dice quién puede acceder, digamos, que yo tengo que ir definiendo en este lugar, digamos, los accesos que yo quiero. Cambiar las contraseñas de las cuentas creadas por omisión durante la instalación, que generalmente uno las crea a la instalación y después y las dejas con la misma clave, no sé, usuario José José, por ejemplo, yo en la base de datos que yo creo localmente casi siempre le pongo José José para no olvidarme, digamos. Pero imagínense que haga eso en un servidor que sea, por ejemplo, de Lanceo, usuario José José, ¿no? Usuario José y Power José, ¿no? Podría tener problemas, ¿no? Deshabilitar la cuenta de invitado y la cuenta de demostración, mantener actualizado el DBMS por el tema de ataque, digamos. Este como el sistema operativo, digamos, tiene que estar actualizado. El sistema operativo tiene que estar actualizado el DBMS, digamos. No permitir que las aplicaciones consulten o manipulen directamente la base de datos mediante instrucciones select, insert, update o delete. Usar procedimientos almacenados en su lugar, digamos. Restringir la ejecución de instrucciones de SQL dinámicos. Eso no lo sé nunca, ¿no? Por lo que tengo entendido, el SQL dinámico es como vieron que en C se puede cambiar el valor de las instrucciones dinámicamente, o sea, una variable que era de tipo entero podría pasar a ser de tipo carácter, digamos, algo así, digamos. Yo esto no lo usé nunca, como con SQL dinámico, pero es crítico, digamos. Impedir que la aplicación acepte las instrucciones de SQL de los usuarios y la ejecuten sobre base de datos. Aquí, como chicos los nombres. Hay un nombre, inyecciones de SQL. ¿Escucharon ustedes alguna vez de las inyecciones de SQL? ¿Alguna escuchó de una inyección de SQL? Sí, es cuando se hardcodea el input por ejemplo, en un formulario, Sí, eh, directamente el string del formulario lo pone dentro de un comando SQL y generalmente es una falla de seguridad porque podrían poner un punto y coma después de poner el dato requerido y poner una instrucción SQL en ese mismo input y se le inyecta directamente porque está sí, sí. hardcodeado. Tal como dijo su compañero. Porque es crítico, digamos, estas inyecciones de SQL yo vi algunos que agregando algún código pueden modificar, digamos, y acceder a la base de datos o acceder a información que sea crítica, entonces tienen que tener cuidado con eso también. Hacer que los usuarios consulten los datos mediante vistas y no mediante tablas, digamos, por eso que veíamos el tema de vistas en la clase anterior. Pues se utiliza mucho lo ORM, supuestamente evitan ese tipo de manipulación. Bueno, pero sí, sí, sí. Es que en el tema de seguridad de base de datos es crítico, digamos, y nosotros en esta materia, es una sola, imagínate, esta es una sola materia, es cuatrimestral, no, muchos no van a avanzar, digamos. Por ejemplo, hice un curso que era para administrador en Oracle, y el curso duraba 2 años, y era larguísimo el curso, creo que hice el primer año, y 1 año y medio, creo, y después ya no lo hice, pero hay mucha información, digamos, hay mucha teoría, mucha práctica que tienen que realizar si ustedes quieren convertirse en un buen DBA, digamos. Y bueno, sigamos. Habilitar la auditoría al sistema operativo y al servidor de base de datos, monitorear los registros, logs que hayan, digamos. Yo cuando trabajaba ahí en el Instituto de Seguro,
era como una especie de hobby. Entrábamos a ver todos los logs que tenían en el sistema y entrábamos a curiosidad qué es lo que hacía cada uno, digamos, a ver qué datos guardaba, solo por curiosidad, digamos. Estábamos como, en realidad no éramos, así éramos administradores, digamos, del servidor, digamos, pero eh, principalmente lo hacíamos para ver dónde había problemas, digamos, y en los logs, en los registros de esos logs se detectaba, digamos, cuáles eran esos problemas. En base de datos distribuida, eliminar el acceso a los servidores que no se utilicen. ¿Para qué quiero yo acceder a un servidor de Canadá? No, no tendría sentido, digamos. Almacenar los archivos utilizados para carga masiva de datos o batch. Asegurar la replicación de datos en Internet o en otra red que podría ser de tipo WAN. Implementar una red privada o VPN. Aplicar una política de respaldo periódico. Hay lugares donde es crítica la información y se hace dos veces al día y además se guardan en todo momento, digamos. Se pueden utilizar servidores paralelos, disco espejo. Hay muchas técnicas, digamos, que pueden utilizar. Y eso sería todo. Esto es lo de la clase de hoy. Fíjense que en realidad no es larga, digamos, la clase de hoy. Y como les dije, estos van a ver más que nada como conceptos teóricos, digamos. No van a hacer tanta práctica porque sí necesitarían, necesitaríamos un año, 2 años si quisieran convertirse en un administrador, un DBA de un motor de base de datos, digamos. Pero sí por lo menos que conozcan ustedes cuáles son las pautas que deberían cumplir, digamos, cuando vayan a un centro de cómputo, qué es lo que deberían buscar para esa base de datos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Igual, esta clase, como le mostré hace un momento, yo no sé si esta clase la van a ver, eso estamos hablando con nosotros de la práctica, se lo van a ver acá el 16 de octubre como un video y que lo resuelvan en forma teórica, o es muy probable que lo den en conjunto con el TP8 el 6 de noviembre, digamos. Así que lo van a ver, digamos, pero no va a ser algo muy avanzado, digamos. ¿Pregunta? Profesor, Sí, en un curso que yo hice el año pasado, me sí, enseñaron es un proyecto sobre una página web, un portfolio. sí. Entonces me enseñaron a trabajar el backend con Java Mm. y el frontend con JavaScript. Bueno, el tema es que cuando yo hice el backend con Java, yo controlaba desde el backend el acceso al usuario a través de un token Sí. web, no me acuerdo el nombre. Mm. O sea, ahí controlaba el acceso del usuario, profe, a la base de datos para poder modificar. Y claro, y ahora me llamó la atención todo lo que estoy aprendiendo en esta materia, profe, que también se puede controlar, digamos, con la misma base de datos, digamos, el acceso de los usuarios a los datos. Se podría Entonces controlar de yo dos quisiera formas, saber ¿no? cuál es mejor, profe, controlarlo con la base de datos o controlarlo en forma externa con el backend. Lo que pasa es que cuando vos lo controlas desde el motor de base de datos, el programador no lo ve. En cambio, cuando vos lo controlas en programación, con programación, digamos, el programador ve eso. Lo ideal sería que lo haga de las dos formas, digamos, pero siempre es bueno, y fíjate que muchas empresas grandes, digamos, lo controlan dentro del mismo motor de base de datos, porque de esa forma es como que hay una sola persona que es el DBA que va a tener el control o el registro de todo eso, digamos. Pero en realidad lo ideal es hacerlo de las dos formas, digamos, porque un programador puede ser muy bueno hoy, pero bueno, sabes cuál puede ser su situación mañana y con él tengas problemas, digamos. Entonces, como dice el dicho, no hay que poner las manos en el fuego por nadie, ¿eh? Porque no sabes, aparte, puede tener problemas legales por esto, aunque no parezca. ¿Me entendés? Porque si falla algo ahí, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Al programador que no desarrolló el programa correctamente y no le puso esa condición de seguridad? ¿O al DBA que era un dato crítico y no lo guardó en el motor de base de datos? ¿O le va a echar la culpa a ambos?
¿Entendés lo que te digo? Sí, El tema profe. es que cuando es crítico, o sea, cuando involucra dinero, es realmente hasta peligroso, digamos. O sea, yo no trabajé mucho tiempo, pero estuve en una empresa de Tucumán, digamos, en Tucumán, que ellos diseñaban sistemas para bancos, lo hacían en COBOL. Y los programas eran, el programador hacía una modificación que les pedían en un banco, imagínate un banco que es súper crítico, digamos. Eso se lo pasaba a su analista, que el analista hacía el control de lo que hacía el programador. Después el analista se lo pasaba al jefe de análisis, digamos que era el que controlaba a los analistas. Y después había un encargado de todo que controlaba a todos los jefes de análisis, digamos. Había varios, digamos, eran 150 o 200 personas en ese momento, ¿no? Ellos hacían, creo que para el HTBC, sistemas para el HTBC, entonces tenían una sucursal ahí en Tucumán, había otro en Buenos Aires, y, bueno, y en Chile y en España, digamos. Y era crítico, digamos, pasaba por 4 controles, antes que el programador haga una modificación, pasaba por 4 controles, ¿no? Entonces, si él quería hacer alguna modificación o algo que sea dañino, digamos, imagínate, tenía que pasar por 4 controles para llegar al nivel superior, digamos. Era muy difícil, digamos, o imposible. ¿Alguna pregunta, chicos? Es cortita, fíjense en la clase. Profe, ¿esto se toma en el coloquio? Claro. Dígame, por ejemplo, dos prácticas para... ¿Cuáles son dos mejores prácticas en seguridad de base de datos? Y ahora está fácil porque lo está viendo por pantalla en ese momento. Por lo menos tenés que leer y comprender de qué se trata. Para el coloquio sí va, ¿no? Para el parcial no va. Para el parcial o para el coloquio o para el final, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, entonces con el grant se crea usuarios y a No, esos no. usuarios se le Con dan el determinados GRAN le derechos. da derecho a usuario, le da derecho a los usuarios, ¿no? No, no sé si crea usuario. Creo que hay un comando que es create user y ahí crea el usuario, digamos, crea el usuario. El GRAN es el que te da los derechos al usuario, digamos. Cuando le asigno derechos ahí es donde le da los derechos para poder insertar o actualizar o borrar todo eso, profe. Claro, a lo que vos quieras que él haga, le puede dar todos los derechos que vos quieras o le restringe todo y se lo va dando de a uno. Generalmente lo que se usa es un usuario que es como un usuario modelo. Entonces, por ejemplo, vos tenés un usuario que es tipo programador. Entonces, ese usuario tiene todos los derechos y cuando vos creas un usuario, lo creas como un usuario de ese tipo, digamos, de tipo programador. Entonces, y de ahí, después vos le asignás o le quitas más derechos. Bueno, pregunta. Igual esto lo van a ver, ya van a ver que va a ser más teórico, digamos, ¿no? Va a estar bastante light, el práctico es. Tienen que practicar mucho con lo que vimos la clase pasada y con lo que vieron ayer en la práctica, ¿no? Ese tema es crucial, digamos. 50% de lo que aprobaron el año pasado, 50% de chicos desaprobaron el año pasado con ese tema, digamos. Su consulta también le cuesta un poco, digamos, pero generalmente el tema de lo que vieron ayer, digamos que es procedimiento almacenado, PL, SQL, es el tema que más le cuesta, digamos, en la materia. Por eso le digo que practiquen, por eso es que la clase que viene, creo que el martes, van a tener clase, pero creo que va a ser a las 2 de la tarde, pero va a ser virtual, digamos, para que no avancemos con la teoría, sino que refuercen los conceptos de la práctica. Ya voy a ver si puedo organizar con los profesores de la práctica para que le den también algún ejercicio de parcial, como para que ustedes practiquen, digo. ¿Preguntas, chicos? Profe, con Sí. respecto a pro concurrente no tiene fechas definidas todavía, ¿no? No, pero quedan,
¿Cuántas teorías quedan? Creo que queda una sola teoría, ¿no? Capaz que quedan dos prácticas. O sea que en 3 semanas se podría llegar a tomar el parcial, digamos. Lo que pasa es que todo depende en programación concurrente de cómo avancen con la práctica. Según cómo va el profesor de la práctica me dice, no, van todos bien, ya están listos para el parcial, se toma el parcial. Y si él me dice, no, necesitan una clase más, se demorará 4 semanas o el tiempo que le haga falta para que estén ustedes en condiciones de rendir el parcial, digamos. Ah, bueno, profe. Pero no queda mucho, digamos, porque le queda solamente un solo tema, creo que le queda, que es Executor Framework y nada más, digamos, eso vamos a ver el lunes que viene y el jueves la práctica y ya estaría, digamos, pues calcular de acá a 3 semanas, un mes más, bueno, y Bueno, tiene que practicar, digamos. Bueno, pregunta. Profe, ahí en la consulta le pegué una instrucción de SQL. Ah, Me llamó la atención cuando hace select 1, S1, profe, ¿qué significa? ¿O está mal esto? no, me parece, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, el select 1 no es el primer atributo que tenga la tabla. Ah, No, no, generalmente cuando le ponen el 1 ahí es para un orden, digamos, pero ahí me parece que no es para un orden, porque vos le pusiste select 1, salvo que el campo se llame 1, pero googlealo. supuestamente lo que hace esta instrucción es, profe, hace una subconsulta Ah, y busca todos los ID de alumnos que se encuentren en otra tabla. Y si los encuentra, los muestra, digamos. tendría que correr Y por aparte el select 1 from tabla, where otra tabla alumnos ID sea igual a alumno ID. Tendrías que correr eso y ver cuál es el resultado que obtenés, digamos. Puede ser que obtengas solamente los ID que vos estás diciendo, digamos, que estén relacionados entre las dos tablas, digamos. Y que ahí te borre todos los alumnos que no existan en la otra tabla, digamos. Sería como una especie de limpieza de datos. Pues la verdad no, nunca lo vi. bueno, profe. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, profe, gracias. Bueno, a ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Igual a los que le fue mal en el recuperatorio, creo que un 60%, 70% aprobó, así que está más o menos, pero los que le fue mal tienen que ponerse las pilas, si no estaba tan difícil el parcial, me parece que estaba un poco largo, pero no estaba difícil. Bueno, bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos la clase que viene. nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos.